Señoras y señores, pequeños y grandes, vamos a dar inicio porque hemos dejado pasar unos minutos. Quitad, si os molesta la carpeta, Andrés, quitadla de ahí, es la mía, cámbiala. Me da igual, si vamos a andar moviéndonos. Bueno, muchas gracias por acudir a este acto con el que se conmemoran los 40 años de la Constitución, el 40º aniversario de la Constitución española, y el Centro Asturiano de Madrid, como institución, pues también quería organizar algo, por modesto que sea, pero suficientemente digno y sencillo, de manera que nos alegramos enormemente de que hayamos acudido a esta convocatoria. No hay un orden de lectura, salvo alguna persona, Pedro Zurita, que va a comenzar, después tal vez un servidor siga con unas palabras, con una pequeña lectura. Ricardo se ha preparado el artículo correspondiente a la discapacidad, o capítulos sociales, artículos sociales. Los demás un poco lo que nos toque, más o menos. Quizá Lucía tiene algo también por ahí, un poco que lo hemos hablado, pero bueno. De manera que esto está abierto, que es de lo que se trata, y es una lectura participativa, que pasemos un rato agradable, que sea un encuentro de convivencia para todos. La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución supuso la culminación de la transición a la democracia. Permitió transitar a un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. También se afianza en la Constitución el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modela el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. La Constitución garantiza los derechos de todos los ciudadanos, o debiera garantizarlos, y por supuesto una convivencia en paz. Bueno, valgan estas palabras introductorias. De todos modos, como decimos, ahora vamos a proceder, creo que es lo que ha preparado don Pedro Zurita, manzana de oro, siguiendo nuestra costumbre, conviene que lo recordemos, y le cedemos ahora mismo la palabra, y después pues, nos vamos turnando para dar lectura a parte significativa y entrañable del texto constitucional. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Vale. Cuidado. No, es que estoy viendo dónde tengo que hablar. Vale. Preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía,
proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica lo siguiente. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. Andrés. Venga. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento de orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Capítulo primero de los españoles y los extranjeros. Artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Muy bien, muchas gracias. Título 3. No. Es que estáis dando la vuelta al revés, perdón. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por lo tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Redactado conforme a la reforma del artículo 13, apartado 2 de la Constitución Española de 27 de agosto de 1992. 3. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sección primera.
Sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que era necesaria para el mantenimiento del orden público protegido de la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de la cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Muchas gracias. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad a disposición de la autoridad judicial. ¿Así? Sí. 3. Toda persona detenida debe ser informada de la inmediata y de modo que él sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de todas personas detenidas igualmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Muy bien. Artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social,
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Las libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Muchas gracias. Es el 21. El 21. Creo que está ahí, si no, para la lectura pequeña. ¿Está el 21? 17. Está al revés. Es que los han empezado a girar al revés. No, Es que solo hay 4 hojas. El resto claro, es la letra menuda. ¿Los iguales? Sí, sí. A ver, el 21. Para que no os lío. Sí, mejor. Primero, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará a comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Artículo 22. Primero, se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones construidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de solución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Otro... Muchas gracias, Carmen. Pilar. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. ¿Continuamos? Sí, un poquitín. Y luego Josefina y luego... Principio de legalidad penal, artículo 25. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que sean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Muchas gracias. Artículo 26. Se
Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que existe a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. El 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios constitucionales. El 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos y en los términos que la ley establezca. El 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Muchas gracias. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones o a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Punto 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 29.1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito y en la forma y con los efectos que determine la ley. Punto 2. Los miembros de las fuerzas o instituciones armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Y ahí ya pasamos a la sección 2. Muchas gracias. Vamos a dar otra vuelta, porque queda un poquitito. Adelante, Andrés. Todos los que quieran. Sí. Pero es el 40 y algo, ¿no? Sí. Nos queda poco casi. 39. Ah, vale, eso. Cuando llegue el 39 lo lee Ricardo. ¿Por cuál vamos, perdón, Andrés? Vamos a la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Perfecto. Artículo 30. Vale, quedan todavía. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho de contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 34. Artículo 34. Se reconoce el derecho de función para fines de interés general con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará el Estatuto de los Trabajadores. Artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Artículo 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Aquí ahora entra el capítulo 3, si quieres sigo a ello. Pues casi Ricardo, ¿no? Ahí empieza el 39, ¿no? 39. Sí. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Voy a entrar en el capítulo 3, que se llama de los principios rectores de la política social y económica. Hay que hacer una advertencia previa. Estos artículos no son exigibles legalmente de forma directa, sino que son principios orientadores que inspiran la legislación. Por lo tanto, quiere decir que voy a leer cosas que no se cumplen, pero que la Constitución desea que se cumplan. Y empezaré por el artículo 39.1 para enmarcarlo. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Voy a seleccionar algunos artículos de mayor interés y me voy a referir ahora al del derecho a la salud. Artículo... Artículo 43. Perdón. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Voy a pasar ahora al artículo 47. Quedan aquí artículos muy bonitos, pero para no alargarnos. Artículo 47, derecho a la vivienda. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 49, que se refiere a las personas con discapacidad y que por tanto leo con absoluta interés. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Y termino con uno que nos interesa a todos: el derecho a las pensiones. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Que así sea. Artículo 51. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y unirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. El marco de lo dispuesto por los apartados anteriores la regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. ¿Sigo? Artículo 53. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial.
podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1,a-16. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y los derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento al respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollan. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo. Como alto comisionario de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Muy bien, muchas gracias. Capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1a y 1d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Título segundo de la Corona. Artículo 56. 1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente a la Constitución y las leyes. 2. Su título es Rey de España y podrá usar los demás que correspondan a la corona. 3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrenados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho referendo, salvo dispuesto en el artículo 65.2. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, quédate aquí. Y ya que has subido, siéntate y después de ya de eso. Es que me vamos a...
57. El 57. Artículo 57. La corona de España es hereditaria en los sucesores de sus majestades don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular y primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 2. El príncipe heredero, desde su nacimiento y desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. El 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeron matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión de la corona por sus descendientes. 5. Las abdicaciones y renuncias a cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Muchas gracias. Gracias. Artículo 58. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto por la regencia. Artículo 59. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a sucesión en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de la edad del rey. 2. Si el rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia. El príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. 4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. La regencia se ejercerá por mandato constitucional siempre en nombre del rey. Artículo 60. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado al rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiera nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan vivos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Artículo 61. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales,
prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. 2. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Artículo 62. Corresponde al rey A. Sancionar y promulgar las leyes. B. Convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer el candidato a presidente de gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente de gobierno. H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, como no podrá autorizar indultos generales. J. El alto patronazgo de las Reales Academias. Artículo. Muchas gracias. Artículo 63. 1. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España estarán acreditados ante él. 2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Artículo 64. 1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. 2. De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Artículo 65. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. 2. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Muchas gracias. Título tercero de las Cortes Generales, capítulo primero de las Cámaras. Artículo 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 67.1. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
Muchas gracias. El 68. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a los criterios de representación proporcional. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Pues muchas gracias. Artículo 69. En el Senado es la Cámara de Representación Territorial. 2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señala una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de las Islas Mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, a su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezca los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. El artículo. Muchas gracias. Artículo 70. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán en todo caso: a los componentes del Tribunal Constitucional; b. a los altos cargos de la Administración y del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno; c. al defensor del pueblo; d. a los magistrados, jueces y fiscales en activo; e. a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo; f. a los miembros de las juntas electorales. Punto 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. Artículo 71. Punto 1. Los diputados y senadores gozarán de la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Punto 2. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Punto 3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Punto 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Muchas gracias. ¿Qué artículo es? 72. Y luego Artículo 72. 1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y sus reformas serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Artículo 73. 1. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. 2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Muchas gracias. Artículo 74. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título segundo atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros 2 por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Muchas gracias. Artículo 75. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. ¿Alguien más quiere leer? Porque esto es abierto, ya lo habíamos dicho. No sé si de las señoras o señores que se han incorporado. ¿Quiere alguien leer? ¿O de los que ya estaban? Bueno, la verdad es que no pretendíamos una lectura exhaustiva, sino una lectura suficientemente representativa del texto constitucional, marco y garante de nuestra convivencia, y en ese sentido también tenemos que agradecer a todos los que han participado, con toda sinceridad, porque ha sido una lectura muy participativa, muy interesante, muy abierta, y por otra parte animar a que se siga reflexionando y leyendo, voy a decir una expresión
de Vicente Aleixandre, ahora que nos han cambiado la estación de metro, no sé si lo sabéis, pero es donde yo trabajo, Metropolitano, nos lo han cambiado por Vicente Aleixandre, es más poético. Ah, no, y la estación del arte. Está en Atocha también, ¿no? Esto ha sido esta semana, el lunes. Bueno, pues yo acostumbraba a decirle a mis alumnos, y esto tiene uno que trabajarlo desde la soledad de su gabinete, un poco porque es la expresión que utiliza Aleixandre, les hacía mucha gracia, porque algunos no sabían ni lo que era el gabinete, y otros, pues, en fin, no acostumbran tampoco a estudiar demasiado, más bien a través de las pantallas. Pero realmente, desde nuestro gabinete, tenemos que seguir profundizando y reflexionando sobre la Constitución. Y por mi parte, insisto, muchas gracias a todos y a continuación pasamos a tomar un vino. Gracias.